¿Qué tal a todos? Este video tratará sobre un modelo de liquidez de rango interno y externo, así que me enfocaré en la relación entre la liquidez interna y la externa y en cómo usar un cambio en el estado de entrega, o los order blocks, para pasar de una a otra. Ahora, lo primero que debemos repasar es, ¿qué es la liquidez de rango interno? La liquidez de rango interno simplemente es una brecha de valor justo. Aquí tenemos una brecha bajista de valor justo y aquí una brecha alcista de valor justo. Si no recuerdas lo que es una brecha de valor justo, por favor revisa mi video sobre ese tema. Lo siguiente que tenemos que revisar es, ¿qué es la liquidez de rango externo? La liquidez de rango externo simplemente es un máximo o mínimo oscilante. Entonces, ahora que entendemos qué es la liquidez de rango interno y externo, ¿cuál es su relación? Bueno, esperamos que el precio se mueva del rango interno al externo y del externo al interno. Por ejemplo, aquí, después de que se ha purgado la liquidez del lado vendedor, es decir, la liquidez de rango externo, anticiparía que el precio vuelva a entrar en el rango y se dirija hacia la liquidez de rango interno. Ahora bien, aquí, tras alcanzar la liquidez de rango interno, si este es el punto donde vamos a formar un máximo más bajo, anticiparía que el precio se mueva desde la liquidez interna hacia la liquidez de rango externo. Y como puedes ver, anticipamos esta relación donde el precio oscila de la liquidez externa a la interna, de la externa a la interna, o hasta que cambiamos de tendencia o tenemos algún otro movimiento que interrumpe ese ciclo y entonces vuelve a empezar. Vamos a ver el diagrama de flujo para este modelo. Lo primero que voy a buscar es una tendencia en un marco temporal más alto. Con esto quiero anticipar si deseo que el precio se mueva más alto o más bajo desde ese punto. Voy a estar buscando ya sea liquidez de rango interno, es decir, una brecha de valor justo para operar hacia un alto o un bajo o hacia liquidez de rango externo, o también podría estar buscando liquidez de rango interno o un alto y un bajo para después operar hacia una brecha de valor justo. Una vez que ese criterio se cumple, bajo al marco temporal inferior, buscando una purga de stops, un cambio en el estado de entrega, y entonces apuntaré a una operación de aproximadamente 2R, riesgo retorno 2-1. Y todo esto debe realizarse dentro de una zona horaria óptima, también conocida como kill zone. Vamos a ver un ejemplo de esto antes de entrar en TradingView. Aquí en este ejemplo puedes ver que tenemos un marco temporal mayor y digamos que nuestro sesgo era alcista. Aquí puedes ver que hemos barrido un mínimo y que se ha tomado la liquidez de rango externo. Dado que ya entendemos la relación entre liquidez externa e interna, anticiparía que el precio se mueva desde la liquidez externa hacia la liquidez interna. Con ese sesgo, puedo buscar una purga de stops en el marco temporal menor, un cambio en el estado de entrega y luego buscar entrar en posición con dirección hacia esa liquidez interna, apuntando a 2R. Así que vamos a entrar a TradingView. En nuestro primer ejemplo, tenemos oro en el gráfico semanal y puedes ver que la semana anterior cerró por encima de la anterior. De acuerdo con mi video sobre el sesgo diario, podría anticipar que el precio busque el máximo de la semana anterior una vez más. Ahora bajando al marco de 4 horas, veamos si podemos obtener desplazamiento hacia nuestro objetivo, ya sea mediante una brecha de valor justo o una barrida de un mínimo. Aquí puedes ver que estamos alcanzando el máximo de la semana anterior y si tenemos una brecha de valor justo en 4 horas aquí. Ahora me gustaría ver si el precio vuelve a esa brecha de valor justo. Aquí puedes ver que el precio regresa a esa brecha de valor justo. Así que en este marco temporal nuestra liquidez de rango interno sería esa brecha en el gráfico de 4 horas. Y también tenemos otro swing high, que sería nuestra liquidez de rango externo, junto con el máximo de la semana anterior. Así que vamos a bajar al gráfico de 15 minutos. Aquí en el gráfico de 15 minutos puedes ver que tuvimos esa barrida hacia nuestra liquidez de rango interno. Estamos buscando la liquidez externa de 4 horas y el máximo de la semana anterior. Entonces, al seguir el diagrama de flujo, ya tuvimos una purga de stops, hemos tenido un cambio en el estado de entrega, no lo hemos tenido aún, no hemos cerrado por encima de la serie de velas bajistas que formaron este mínimo.
Veamos si el precio continúa y puede cerrar por encima de eso. El precio no logra cerrar por encima antes de marcar un nuevo mínimo, así que esto no sería nuestro cambio en el estado de entrega. Para ese cambio identifico la vela o la serie de velas que marcó el mínimo y luego espero que el precio cierre por encima de ese nivel. Ahora, con esta vela de aquí tenemos un cierre por encima de la vela bajista que hizo el mínimo. Eso marcaría nuestro cambio en el estado de entrega. En este punto podría entrar en una operación porque mi entrada está basada en un order block o en ese cambio en el estado de entrega. Mi objetivo sería la liquidez externa de 4 horas, así como el máximo de la semana anterior. Para esto colocaría mi stop loss justo por debajo del swing low, pero puedes notar que eso no me da 2R. Entonces, para alcanzar ese mínimo de 2R, tendría que extender mi objetivo de precio o ajustar el nivel de invalidación de la operación. Ahora bien, en este caso no quisiera ver al precio romper el 50% del pot de esta vela bajista, así que puedo colocar mi stop un poco más arriba, similar a donde se colocaría en una entrada basada en un breaker block. Ahora, dejemos que esto continúe para ver qué sucede. Y ahí lo tienes. Si te diste cuenta, una vez que barrimos otro mínimo aquí y luego cerramos por encima de esta vela bajista, eso marcaría un propulsion block. Pero como puedes ver, se alcanza el objetivo de 2R. Para recapitular, usamos el cierre semanal por encima del anterior para anticipar una continuación alcista. Luego observamos el gráfico de 4 horas, viendo cómo el precio entra en su brecha de valor justo o liquidez de rango interno y apuntamos hacia la liquidez externa y el máximo de la semana anterior. Después bajamos al gráfico de 15 minutos y allí buscamos el cambio en el estado de entrega dentro de esa liquidez de rango interno, apuntando nuevamente a la liquidez de rango externo. Pasemos a otro ejemplo. Aquí estamos con un nuevo caso. Si miras el gráfico diario a la derecha, puedes ver que hemos barrido el mínimo diario y que hemos cerrado nuevamente dentro del rango. Con eso podría tener una perspectiva alcista para el día siguiente. Entonces, observando el día siguiente, ¿tenemos alguna brecha de valor justo o mínimos que podamos barrer? Podríamos barrer este mínimo, pero eso invalidaría la idea, ya que estaríamos eliminando el mínimo diario que esperamos mantener. ¿Tenemos alguna brecha de valor justo? Sí, tenemos una justo aquí. Entonces, al llegar a esa brecha de valor justo, tenemos identificada nuestra liquidez de rango interno. ¿Dónde estaría nuestra liquidez de rango externo? ¿Sería este máximo, así como este otro, o esos máximos iguales? Con eso puedo bajar al gráfico de 5 minutos. Ahora, en este marco de 5 minutos, estaré buscando un cambio en el estado de entrega, utilizando el concepto de liquidez interna a externa desde el marco horario. Con el movimiento actual, puedes ver que no está muy limpio. No tenemos una serie clara de velas bajistas. Generalmente, lo que hago aquí es usar todo el movimiento. Tenemos esta vela bajista grande y luego el movimiento continuo. Así que puedo usar esto como mi cambio en el estado de entrega. Al avanzar obtenemos un cierre por encima, confirmando ese cambio en el estado de entrega. Y ya puedo buscar posicionarme a favor del movimiento. Ahora bien, si entrara en esa vela de cierre, colocar el stop en ese mínimo no tendría sentido en cuanto a riesgo-beneficio. Así que en este caso tendría que esperar un retroceso para después buscar entrar de nuevo en largo. Como puedes ver, barrimos la liquidez externa. Este es uno de esos escenarios donde si tengo una narrativa sólida que respalde que el precio va a subir, aún puedo anticipar que ese nivel actuará como soporte y operar hacia el alza. Sin embargo, si no tengo una narrativa sólida, esto es algo que preferiría evitar, porque ya hemos tomado esa liquidez del lado comprador, y entonces o bien buscaré liquidez de rango interno o el otro extremo del rango. Veamos qué sucede si abordamos esto con una narrativa alcista fuerte. Aquí estamos viendo una consolidación. Ahora estamos barriendo el mínimo de esa consolidación. Veamos qué pasa a continuación. Estamos viendo una reacción desde el umbral medio de esa serie bajista. Es decir, la mitad superior está actuando como soporte para el precio.
Este es el punto donde podría considerar entrar en largo, o si quiero esperar más confirmación, esperaría a que se forme una nueva serie o otro bloque de órdenes o un bloque de propulsión. Aquí puedes ver que obtenemos ese cierre. Así que si quisiera intentarlo de nuevo, podría entrar y colocar mi stop en este mínimo oscilante, porque eso está por debajo del umbral medio, el cual no esperaría que se alcance si estoy en lo correcto, especialmente con un bloque de propulsión, 2R. Como mencioné, esto solo tendría sentido si tengo una narrativa muy sólida o un sesgo fuerte hacia el alza, porque si no lo tuviera no esperaría que este nivel se mantenga y el precio simplemente podría consolidarse o quedarse en rango. Veamos qué ocurre. Puedes ver que hay una reentrada en el bloque de propulsión y a medida que dejamos correr el precio, vemos un movimiento al alza hasta alcanzar el objetivo 2R. Volviendo ahora al gráfico horario, puedes ver cómo funcionó esto. Tuvimos un movimiento hacia nuestra liquidez interna en el marco horario, luego rompimos y cerramos por encima de la liquidez externa. Y todo esto estaba basado en la anticipación de un movimiento alcista desde el gráfico diario. Ahora bien, si esta tendencia va a continuar donde se están formando mínimos más altos y máximos más altos, entonces anticiparía que se forme un nuevo mínimo más alto en algún lugar. ¿Tenemos alguna brecha de valor justo en esta zona? Sí, sí la tenemos. Veamos si el precio retrocede hasta esa área. Aquí puedes ver que el precio no alcanza esa brecha de valor justo, sino que simplemente forma mínimos iguales. Veamos si puede retroceder hasta esa zona. Y aquí lo tienes, el precio vuelve a ingresar en la brecha de valor justo. Entonces, si vamos a continuar con la tendencia alcista y formar una vez más un mínimo más alto para generar un máximo más alto, iríamos de liquidez interna a liquidez externa. Y esa sería nuestra zona objetivo. Ahora, regresando al gráfico de 5 minutos, ¿dónde estaría nuestro cambio en el estado de entrega? Buscamos el mínimo, luego la serie de velas que formaron ese mínimo y marco el precio de apertura en esa serie. Necesitaría un cierre por encima de esa zona para continuar al alza. Aquí tenemos un cierre por encima, aunque está algo lejos de donde me gustaría tomar una entrada, así que podría esperar un retroceso y colocar una orden limitada, como esta. O también puedo esperar ese retroceso y tomar una entrada de continuación. Como puedes ver, la primera entrada sería activada y la entrada de continuación sería esta otra, ya que ahora hemos validado ese mínimo. Desde allí podríamos tomar una nueva entrada con el stop por debajo de ese mínimo, apuntando nuevamente a 2R. Como puedes ver, la primera entrada habría alcanzado el take profit ahí y la entrada de continuación también habría alcanzado su objetivo. Volviendo ahora al gráfico horario para repasar, y vamos a limpiar nuestros dibujos aquí para que todo tenga sentido. En una tendencia alcista, estoy anticipando que el precio forme mínimos más altos y máximos más altos. Así que al formar un máximo y luego un mínimo más alto, anticipo que se forme un nuevo máximo más alto, luego otro mínimo más alto y así sucesivamente. Y como puedes ver, mientras esta tendencia continúa, el precio va pasando de liquidez interna a liquidez externa, T de interna externa, de interna externa. Espero que eso tenga sentido. Pasemos a otro ejemplo. En este nuevo caso, si anticipamos que esta tendencia continuará y estamos formando mínimos más altos y máximos más altos y tenemos un retroceso aquí, entonces anticipo que el precio reaccionará en la liquidez interna y luego buscará la liquidez externa. Al dejar que esto se desarrolle, vemos cómo el precio alcanza esa liquidez interna y puedes ver que respeta esta brecha de valor justo. Pasemos ahora al gráfico horario. Ahora que hemos determinado un sesgo alcista desde nuestro marco temporal mayor, tenemos una liquidez de rango interno en el gráfico diario y también una liquidez de rango externo en ese mismo marco. ¿Tenemos ese cambio en el estado de entrega en el gráfico horario? Sí, lo tenemos. Buscamos el mínimo, identificamos las velas que formaron ese mínimo, podemos usar esta o aquella. Yo preferiría usar esta de aquí. Y entonces anticipo que el precio continúe subiendo desde ese punto. Aquí hay como dos opciones.
Puedo tomar una entrada, pero necesitaría colocar mi stop por debajo del 50% de esa vela bajista, o puedo esperar a que se forme una nueva estructura o una nueva entrada en la siguiente vela para operar al alza. ¿Dónde ocurriría eso? Bueno, quiero ver si se barre un mínimo o si se alcanza una nueva brecha de valor justo. Actualmente solo tenemos este mínimo aquí, así que veamos qué ocurre. Ahora que hemos barrido ese mínimo, anticipo que el precio se mueva al alza hacia esta liquidez externa. ¿Hemos formado un nuevo order block? Sí, lo hemos hecho, ya que cerramos por encima de las velas bajistas que formaron ese mínimo. Desde aquí puedo buscar mi entrada, colocar el stop en ese mínimo y apuntar a 2R, o dejar una parte de la operación abierta hacia nuestra liquidez externa. Aquí puedes ver que se alcanza el objetivo de 2R. Y luego tenemos un nuevo retroceso hacia liquidez interna, para después volver hacia la liquidez externa. Y a medida que dejamos que esto siga desarrollándose, puedes ver que el precio alcanza esa liquidez externa diaria. Ahora, avanzando una vela más en el gráfico del gráfico diario, puedes observar cómo regresamos a esta brecha de valor justo en el mismo marco diario y luego volvemos a alcanzar nuestra liquidez de rango externo, es decir, ese máximo en el marco diario. Espero que eso tenga sentido y que hayas disfrutado este modelo. A mí me parece muy simple, ya que solo necesitas identificar unas cuantas cosas y su aplicación es bastante mecánica en el proceso. Si te gustó y quieres obtener este PDF, asegúrate de revisar mi Discord gratuito, ya que allí estará disponible. Te deseo que tengas un excelente resto del día y nos vemos en la próxima.